para evitar después inconvenientes, porque por ahí hubo un inconveniente con 11.3. 11.1 yo tengo registrado acá que el 22 de septiembre debían enviar inecuaciones racionales. ¿Estamos de acuerdo? Y tengo acá, digamos que 11.1 debe enviar para el 4 de octubre la segunda actividad, que es la que tiene que ver con esas tablas de límites. ¿Estamos de acuerdo? Esas son las dos fechas, Sí, señor. ¿no? Sino que entonces con 11.3, pues yo registro acá porque, o sea, mi cabeza este año está así, yo creo que la de ustedes igual, con información, que a veces hasta me siento al computador y me toca, ¿y qué es lo que voy a hacer? Bueno, entonces lo que vamos a mirar ahorita no es nada complicado, es algo muy sencillo, simplemente de que ustedes le pongan cuidado. Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar de pronto acá una actividad, digamos, con base en lo que ustedes pues, ya han entregado, para, pues, digamos, mirar un poquito la parte de límites laterales. Creo que es esta. Bueno, están viendo la tablita, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, digamos, pues este es su primer punto de su actividad de la que tienen que entregar, digamos, de cálculo. Si le toman pantallazo o lo que sea, bueno, eso ya es cuestión de ustedes, pero así es que tienen que hacer el trabajo. Entonces, observen que aquí yo empecé, por ejemplo, aquí creo que el único que no está es 0.9. Yo empecé aquí reemplazando con 0.99, me dio 0.2042. ¿Listo? Después reemplacé con 0.999, me da 0.2041. Reemplacé después con 1,001, me da 0,20411. Con 1,01 me da 0,2040. Con 1.1 me da 0,2032. Entonces, ¿qué sucede? Estos valores, pues ustedes los tienen que colocar ¿en dónde? Aquí en la tabla, ¿cierto que sí? Entonces, sino que aquí, pues esto es una foto, entonces yo no los puedo añadir. Pero muestra a ver si de pronto lo puedo hacer diciéndole aquí a nuestro querido Word. Y aquí creo que con esto sí se deja mover. Entonces, al menos para colocarle los que me interesan, ¿cierto? ¿Cuáles son los que me interesan a mí? Los que están cercanos al interrogante. Entonces voy a poner ahí, debajo del 0,999, el valor que me dio, que fue este de 0,2040 y qué. 0,2041. ¿Listo? Entonces esto creo que sí se puede mover y lo voy a poner acá. Y lo vamos a reducir un poquito. Listo. Ok. Ahora hago lo mismo. Copiar. Pegar. Pero ese no era el que yo quería. Necesito solamente este. Copiar. Pegar. Y acá. Entonces, ¿cuánto me dio? Simplemente es agregarle un unito más. Ok, y este valor lo ponemos acá. Si nosotros comparamos estos dos valores, ¿cierto? Los que acabé de colocar, pues prácticamente casi que son los mismos, ¿sí? Es decir, 0,2041 y aquí también 0,2041, sino que aquí tiene un 1 más. Entonces, ¿qué sucede? Que este límite, cuando x tiende a 1, de raíz de x menos 5 menos raíz de 6 sobre x menos 1, pues ya va a tener un valor. ¿Cuál va a ser ese valor? Pues sencillamente este que acabamos de obtener. Entonces decimos que aquí le vamos a poner un igual. Y eso, ¿dónde lo colocamos? Al frente del límite. Digamos que inicialmente nos da acá.
Profe, ¿y por qué coloca ese valor ahí? Porque es el que sencillamente, si se da cuenta que a medida que yo me estoy acercando a este uno por la izquierda, se dice por la izquierda, ¿cierto? Mire, 0,9, 0,99, 0,999, me voy acercando al uno. ¿A cuánto tiende ese límite? Ese límite tiende a 0,2041. Ahora si yo me voy acercando por acá, mire, 1,001, 1,01, en fin, etc. Dese cuenta que cuando tenía 1,1 empezó con 0,2032. Cuando le di 1,01 me dio 0,2040. Cuando le di 1,001 me da 0,20411. Entonces está mucho más cercano ese valor a quién? Al 1. Entonces, como estos dos valores que están acá y acá, ¿cierto? Son prácticamente casi que los mismos, entonces yo digo, entonces esta función va a tender a cuánto? A 0,2041, ¿cierto? Cuando me estoy acercando a 1. Entonces, el límite de esta función es este valor. Ahorita vamos a aprender entonces que nosotros vamos a llamar, cuando me acerco a 1 por la izquierda, vamos a hablar de un límite por la izquierda, ¿cierto? Y cuando me acerco a este 1 por la derecha, vamos a hablar de un límite por la derecha, ¿sí? Entonces, de aquí en adelante, por ejemplo, ¿cómo vamos nosotros a representar cuando hablamos de un límite por la izquierda? Simplemente a este unito que está aquí, ¿cierto? Este X que tiende a 1, se le pone un menos encima, ¿cierto? Entonces uno hablaría, cuando vean un menos encima de este número, significa que es límite cuando X tiende a 1 por la izquierda. El menos significa por la izquierda. Ahora, cuando hablemos nosotros, digamos, de un límite, cuando X tiende por la derecha, entonces aquí en este caso al unito se le pondría, ¿qué? Un más. ¿Listo? Eso es lo único que, digamos, nos vamos a ahorita pues a mirar de pronto en la presentación que yo tengo y en un video, y nos vamos a apoyar un poquitico también en GeoGebra. ¿Listo? Chicos, ¿cuándo entonces existe límite para una función en un punto determinado? Sencillamente cuando los dos límites laterales son iguales. Es decir, cuando yo me acerco por la derecha, aquí el límite me dio 0,2041. Cuando me acerco por la izquierda, ¿cuánto me dio el límite? 0,2041. ¿Estos dos valores son iguales? Sí. Entonces yo digo que existe un límite en X cuando tiende a 1 porque los límites laterales son ¿qué? Iguales. Profe, ¿y qué sucede si esos límites laterales no son iguales? Digamos, por acá me da un valor y por acá me da otro. Entonces, en ese caso, se dice que la función en ese punto no tiene límite, porque los límites laterales son diferentes, ¿vale? Entonces, esta es una pequeña introducción, pues entonces, bueno, y de una vez les digo, ¿no? Cuando ustedes hagan el análisis, me tienen que colocar al frente del límite cuánto les dio. Es decir, comparan estos dos valores que estén cercanos al interrogante y ponen ese valor aquí al frente del límite, ¿vale? Y la otra es que, digamos, me tienen que hacer una gráfica de esto, porque eso es otra cosa que también está en la guía, que tienen que hacer una gráfica, ahí dice muy claro, creo que es esta donde acá, espérame un momentico. Entonces, esa gráfica, pues ustedes la pueden, digamos, construir con GeoGebra. Ahí dice completar la tabla en cada ejercicio propuesto para estimar el límite correspondiente en caso de que exista. Trace su gráfica utilizando, pues, calculadora gráfica de GeoGebra o cualquier otra calculadora gráfica. Lo ideal es que traten en lo posible, si pueden, pegarle el pantallazo de la gráfica, porque si pueden, ¿no? Ya en última, si lo quieren hacer a mano, sino que las gráficas que he revisado no me han convencido del todo. Bueno, entonces vamos a mirar una presentación aquí en Canva de lo que son límites laterales. Bueno.
Entonces, los temas que nosotros vamos a abordar ahorita es lo que tiene que ver límite por la derecha, límite por la izquierda, cuándo existe un límite y cuándo no existe un límite. Entonces, para determinar un límite de una función en un determinado punto, veíamos que me puedo acercar a dicho punto, bien sea por la derecha o bien sea por la izquierda. Entonces, estos límites pues reciben el nombre de límites laterales. Entonces, repito, nuestro objetivo va a ser determinar cuándo una función tiene límite y cuándo no lo tiene. Ok, entonces, lo que yo les venía diciendo ahorita, cuando yo, digamos, tenga que me estoy acercando por la izquierda, ¿cierto? Voy a llamar que ese límite es límite lateral por la izquierda. ¿Cómo se representa? Entonces, por ejemplo, como lo que están viendo acá, la lectura sería la siguiente. Límite cuando X tiende a quién? A por la izquierda. Ese menitos que aparece arriba significa que me estoy acercando al punto A por la izquierda. ¿De quién? Pues de una función cualquiera. Y cuando haga el análisis, eso me da un valor. En el caso que yo les mostraba ahorita, pues ese valor era 0.2040. Entonces, aquí lo que está escrito dice que significa que el límite cuando X tiende a A por la izquierda es igual a L. Y se utiliza pues un signo menos encima de la letra A. Ahora, ¿qué sucede si el límite es por la derecha? Simplemente es la misma nomenclatura de arriba, sino que en lugar de un menos se pone un ¿qué? Un más. Y dése cuenta que en ambos prácticamente aparece el valor del límite. Cuando nosotros hacemos el ejercicio, digamos el que les acabé de mostrar, entonces por la izquierda nos daba 0.2040 y por la derecha nos daba 0.204011, que prácticamente esos son los mismos valores. Entonces ahí, en ese caso, para ese punto existe un límite. ¿Por qué? Cuando X tiende a 1, porque los límites laterales son iguales. Y en ese caso específico, pues era 0,2040. ¿Listo? Profe, yo tengo una pregunta. Dime. En la presentación anterior, en la anterior página, se ve la A que tiene un menos o un más arriba, ¿cierto? Y si la A no tiene ninguno de esos dos símbolos, o sea, ahí está solita. Listo. Entonces, esa es una muy buena pregunta. Cuando no tiene ni el signo ni arriba, ni, digamos, ni el más ni el menos, lo que significa es que me están preguntando si existe límite en el punto A. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a ver precisamente en algunas presentaciones, en las diapositivas más adelante, que nos van a preguntar a nosotros, listo, ¿existe el límite en X igual a 1? Entonces usted tiene que hacer el análisis 1 por la izquierda, es decir, 1 a 1 y la rayita arriba, el menos. Y tiene que analizar también por la derecha, entonces el 1 con el más arriba. Entonces cuando no haya ni menos ni más, lo que significa es que le están preguntando, o digamos, estamos nosotros analizando el límite en ese punto en específico, ¿vale? Sí, señor. Profe, Dime. y también puede tener como infinito. Sí, hay límites por lo menos que son infinitos que vamos a ver si los alcanzamos a ver, que son aquellos que cuando digamos por lo menos yo me acerco por un lado, pues esa función se va hasta el infinito, ¿sí? Puede ser que sea hasta más infinito o puede ser que tire, que tienda, perdón, hacia menos infinito. Entonces esos límites se llaman límites infinitos, pero vamos con calmita porque si no, entonces bueno, entonces dice que una función tendrá límites solamente cuando los límites laterales sean iguales. Entonces lo que les acaba de decir. Dese cuenta que aquí le estamos respondiendo a su pregunta, señor Sanabria, creo que fue el que preguntó. Cuando no aparece ningún signo, entonces, ¿qué sucede? Yo digo, el límite cuando x tiende a de esa función, pues viene a ser igual a y. Pero entonces yo ya he hecho en algún momento este análisis, es decir, el límite por la izquierda medio L y el límite por la derecha medio ¿qué? L. Entonces, por eso concluyo que el límite cuando X tiende a ese punto, que en este caso A, pues viene a ser un valor definido. ¿Listo? Bueno.
Miremos este caso de acá, sino que esta era una presentación que yo tenía de, ¿cómo se llama? Pero no me la deja abrir. No sé por qué. Esta era en GeoGebra y yo le podía mover acá. Ah, pero sí se puede. Espere un momentico a ver si la puedo agrandar un poquito. Porque es que no me deja ir al link. Intenté y no sé por qué, hijo de madres, no me deja ir al link. Bueno, ahí más o menos la ven, ¿no? Estoy tratando de agrandarla lo más que pueda. Entonces, dése cuenta que aquí, por ejemplo, digamos, yo voy a analizar en dos puntos. En el punto, espera a ver si intento. No, pero es que no, si ve que no la deja. Es que yo me acuerdo que esto se remitía a un link y en el link se veía muchísimo mejor, pero no sé por qué no. Bueno, vamos a analizar entonces aquí, digamos, en esta función que ustedes están viendo, dos puntos en específico. X igual a menos 1 y X igual a ¿quién? A 2. ¿Listo? Entonces, a mí aquí lo que me interesa es, por ejemplo, que ustedes vean, hagámosla primero, por ejemplo, con 2. Yo voy a mover aquí el rojito, que creo que se puede ver. Miren, ¿sí? Sí lo están viendo, ¿cierto? Espera, a ver Sí, si Sí, señor. 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 puedo dar más. Listo. Sí, ahí, pues ahí creo que se ve mejor. Bueno, entonces, por ejemplo, entonces el límite, el rojito es porque me voy a acercar a 2, al valor de 2 acá en el eje X, ¿por dónde? Por la izquierda. Entonces, dése cuenta que me estoy acercando, 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 me estoy acercando. Listo, listo. Llegó hasta ahí. Y más o menos a qué valor tiende. Entonces, usted mira aquí en el eje Y y veo que tiende a 4. ¿Listo? Ahora, miremos, por ejemplo, el comportamiento. Volvamos esta para acá. Ahora, digamos, de si yo me acerco en lugar de por la izquierda, por la derecha, al mismo 2. ¿Listo? Dese cuenta que la bolita amarilla en la parte del eje X se está moviendo y se está acercando cada vez al 2. Pero la bolita verde también en el eje Y cada vez se va acercando a ¿cuánto? ¿A cuánto? A 4, ¿cierto? Entonces, pregunta, límite cuando X tiende a 2 por la izquierda en esta función, ¿cuánto nos dio? Vuelvo y pregunto. Mire, ahí me estoy acercando. ¿Por dónde? Por la izquierda, al 2. ¿Listo? Me estoy acercando cada vez más. Y la bolita roja, ¿a dónde se acerca? Ah, mire, incluso ahí le apareció, mire. ¿Cuánto? A 4. Entonces, en este caso, el límite, cuando x tiende a 2 por la izquierda de esa función, viene a ser igual a ¿cuánto? A 4. Porque miren, la bolita roja llegó hasta el 4. Ahora, miremos entonces la bolita que está de color verde, que es la que yo me acerco cada vez más y más y más. Listo. Y llegó. ¿Cuánto me dio el límite entonces por la derecha? También ¿cuánto? 4. Pregunta, ¿en x igual a 2 habrá límite? Sí, Claro, ¿cuánto es? el 4. El 4. Entonces, ¿por qué yo puedo decir eso? Porque sencillamente el límite por la derecha y el límite por la izquierda me dieron el mismo valor, que en este caso es 4. ¿Listo? Aquí es como si yo le hubiera dado valores, sino que aquí no me, aquí, pues no sé qué función, creo que esta función es como la de una parábola, y igual a x2. Aquí es como si ustedes le hubieran dado valores cercanos al 2, 1.99, 1.999, y hacen todos los reemplazos y se acerca a 4.
O, por ejemplo, si le hubieran dado valores mayores que el 2, pero muy cercanos. Por ejemplo, le podían haber dado 2,001, 2,01. Y cuando hacen todos los reemplazos, pues en la tablita le va a dar que eso tiende a ¿cuánto? A 4. Listo. Entonces ya nos dimos cuenta que esta función sí tiene límite, ¿cierto? En x igual a 4, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los límites tanto por la derecha como por la izquierda son iguales. Vamos a mirar entonces ahora el comportamiento cuando me estoy acercando a x igual a -1. Entonces miremos aquí esta bolita, ¿listo? Dense cuenta que la bolita amarilla se está acercando cada vez a ¿quién? Al -1. Se acerca cada vez. Miren la bolita azul sobre el eje Y. ¿Hacia dónde tiende? ¿Hacia dónde tiende? Listo. ¿A cuánto? A 2. Entonces, el límite cuando x tiende a -1 por la izquierda, si se dan cuenta que aquí pues aparece un menitos encima del 1, es igual a ¿cuánto? A 2. Tengan en cuenta esto. Ahora vamos a hacer el análisis, pero con la bolita rojita. Es decir, me estoy acercando, pero ¿por dónde? Por la derecha. Me estoy acercando cada vez más y más. Listo. Ok. Listo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué valor nos apareció acá? ¿Sí lo ven? No. -1. No, ese es un 1, sino que eso es un igual. Ahí no puede ser -1 porque hacia arriba del eje Y es positivo. Listo. ¿Cuánto nos dio? 1, ¿cierto? Nos dio lo mismo que cuando yo me acerco por el otro lado. No, No. Entonces pregunta, ¿en este punto habrá límite? ¿En x igual a -1? no, No. ¿Por qué no hay? Porque los límites laterales, ¿cómo son? ¿Iguales o diferentes? Miren. Entonces, por un lado me dio 2, por el otro lado me dio ¿cuánto? 1. Luego aquí no hay límite en este punto. Cuando x tiende a -1 no hay límite, porque los límites laterales son diferentes. Mientras que en este de acá, ¿cierto? Aquí sí hay límite, porque me acerco por la izquierda, tiende a 4, me acerco por la derecha, también tiende a 4. Entonces la conclusión, como aparece aquí, y ahí le repito nuevamente al señor Sanabria, cuando se coloca sin signo, límite cuando x tiende a 2 ¿de quién? De esta función, en este caso pues es 4, porque los límites laterales ambos nos dieron 4. ¿Listo? Entonces, esta es una pequeña introducción pues, a lo que vamos a mirar de pronto en las otras diapositivas. Entonces, vamos a agrandar para ver un poquitico mejor. Bueno, entonces miremos esta función. Esta función, digamos, dice que es f de x es igual a x más 3 cuando x es menor que 1 y x a la 2 menos 1 sobre x menos 1 si x es menor que 1. Cuando ustedes, por ejemplo, vean una función de este estilo, ¿cierto? Digamos que usted tiene que analizar dos comportamientos, el de arriba es una recta y el de abajo, ambos tienen comportamiento de rectas. Esto se dice en matemáticas que es una función a trozos o por partes, ¿cierto? Entonces, miremos acá. El primer comportamiento para esta función es si x es menor que 1. Todos los valores menores que 1. ¿Qué comportamiento va a tener? Lineal. ¿Cuál es la ecuación que cumple? X más 3. ¿Listo? Entonces es esta que está acá, que estoy señalando con la bolita. Si x es mayor que 1, va a tener este comportamiento de esta función, que también es una línea, que es la que estoy llevando con la bolita. ¿Listo? Vamos a analizar si esta función que está acá tiene límite cuando x tiende a 1, es decir, cuando me acerco a este 1. Entonces, lo voy a hacer primero por la izquierda. Entonces, me voy acercando, voy subiendo, me voy acercando, voy subiendo, me voy acercando, voy subiendo. ¿A qué valor tenderá por la izquierda?
Digamos, sigan este comportamiento. Entonces, digamos acá, por ejemplo, yo veo acá y voy y leo el valor de y. Aquí, y voy y leo el valor de y. Acá, subo, encuentro la de esta función y leo el valor de y. Cuando cada vez me acerco más aquí al cero, ¿cierto? Aquí por lo menos tendría como a un 3. Sigo acá, sigo subiendo porque la idea es acercarme cada vez más a quién, al 1. Listo, aquí daría como un 3 punto algo. Sigo subiendo, listo, aquí me daría como un 3.5. Cada vez que me acerco más al 1 por la izquierda, ¿a qué valor tiende esta función en y? ¿A cuánto? 4. ¿A cuánto? A 4. ¿Listo? Entonces tengan en su mente, ahí tendrían que haber escrito, digamos, si tuvieran oportunidad de hacerlo. Ah, mira, aquí abajito está. Límite cuando x tiende a 1 por la izquierda para esta función es 4. Ahora, si yo me acerco por la derecha, ¿cierto? Entonces empecemos desde el 4. Listo, entonces acá voy y leo. Cada vez, listo, voy y leo aquí el valor. Voy en 2. Acá, ok. Cada vez estoy más cercano al 1. Ah, pues significa que esto va a tender a ¿cuánto? A 2. Entonces, el límite cuando x tiende a 1 por la derecha para esta función es igual a 2. ¿Habrá límite cuando x tiende a 1 en esta función? No, no hay límite. ¿Por qué? Porque los límites laterales, ¿cómo son? ¿Iguales o diferentes? Diferentes. Profe, una pregunta. Dime. O sea, uno puede elegir en dónde va a arrancar a delimitar por la izquierda o por la derecha. Supongamos, no sé, Sí, esta vez, eso ¿sí? se lo da el problema, ¿sí? Eso se lo da. Por ejemplo, yo les preguntaría a ustedes, digamos, yo quiero analizar en x igual a 0, ¿sí? Entonces díganme ustedes, ¿en x igual a 0 esta función tendrá límite? X igual a Sí, 0. Listo. ¿Y cuál sería el límite? Más o uno, menos. uno, ¿no? Por ahí. ¿Seguro? Sí, ¿no? Porque pues, o sea, No, si se porque está es que haciendo usted por la tiene que izquierda, ir y leer el valor de y, mire. ¿Sí? O sea, cuando yo me acercaba a uno por la izquierda, mire, ¿yo qué hacía? Yo ya hacía este comportamiento, encontraba la línea y leía el valor de y. ¿Sí o no? Entonces, cuando estoy aquí en cero, pues usted tiene que subir y leer a qué valor de y corresponde. Más o menos, ¿cuánto es este valor? Más o menos. ¿Como un 3? ¿Sí o no? Mire. pues yo me imagino que sí. ¿Sí? Entonces, si me acerco a cero por la izquierda, subo y encuentro el 3. Si me acerco a cero por la derecha, vengo acá y encuentro también el 3. Entonces, esta función tendría límite cuando x tiende a cero. ¿Y el valor cuál sería ese límite? Pues el 3. Pregunta, ¿esta función tendría límite en -3? Cuando x tiende a -3. Mira acá. ¿Qué dicen? Si me acerco por la izquierda, si me acerco por la derecha, ¿qué valor de y tiene? Si me acerco por la izquierda o por la derecha. ¿Qué valor en x, en y, perdón, tiene aquí, en este puntico? ¿Qué valor de y hay acá? ¿Hay valor para menos y? 3. No, eso sería para x. ¿El 3? En el eje x, ¿cuánto vale y? Digamos aquí en este puntico, acá. ¿Ahí hay valor de y? En este puntico. ¿Ven No, valor es de 0. y? ¿Ven altura? No, es 0, ¿no? Es cero. Entonces, en este caso, si me acerco a -3 por la izquierda y por la derecha, en ambos casos, pues va a tender a cero. Entonces, aquí hay límite. Entonces, el límite cuando x tiende a -3 de esta función sería cero. Vámonos para la otra función. Pregunta, para x cuando tiende a 2, ¿habrá límite? Miren, aquí está el 2. Si me acerco por acá, me acerco por acá.
Ah, pues entonces eso prácticamente, ¿cómo hago para saber cuál es el límite? Pues vengo y subo, encuentro esta línea y vengo y leo el valor de quién, de Y. Sino que aquí esta gráfica pues es complicadito porque, pero más o menos, ¿qué valor sería? Estaría como por debajo de 3 un poquito, ¿no? Por ahí, bueno, no sé. Por ahí un Profe, 2.5. Por ahí sí, o un 2.8, algo así. Pero hay límite. Listo, dime. Profe. yo tengo una pregunta y es, o sea, Cuéntame. supongamos, listo, uno le puede hallar el límite según dependiendo de la gráfica, ¿sí? Porque pues, o sea, básicamente Sí. todo lo estamos haciendo con la gráfica, ¿sí? O sea, que Ujú. supongamos en todos los puntos de la guía, ¿va a haber una gráfica o tendremos que hacer la gráfica y después ahí sí Bueno, encontramos hay otra puntos? forma y esa es una muy buena pregunta. Entonces, mira, Oscar, incluso por eso es que es interesante que ustedes pregunten. Hay una forma muy fácil de determinar el límite. ¿Cuál es? Por ejemplo, yo quiero analizarlo en -2, ¿sí? Acá. Entonces uno dice, bueno, este -2, ¿a qué función corresponde? ¿A la primera o a la segunda? Entonces yo digo, ah, pues corresponde a la primera porque esta función que está aquí a la izquierda es para x menores que 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces yo digo, bueno, si me preguntan el límite cuando x tiende a -2, entonces yo digo, ah, pues como es la primera función y yo quiero saber el límite, pues vengo y lo reemplazo acá. Entonces -2 más 3, ¿cuánto da? -2 más 3, ¿Uno? ¿No? 1. Entonces el límite, digamos, cuando x tiende a -2 es 1. Simplemente lo que se hace es sustituir acá. Por ejemplo, hagamos el caso del 2. El 2, entonces yo digo, ay, fue madre, el 2 acá, entonces subo y yo pregunto, ¿esta función que está aquí corresponde a la primera o a la segunda? A la Esta que segunda. está aquí, a la segunda. Entonces yo digo, ah, ¿por qué? Porque los x son mayores que 1. Entonces, si me están preguntando el límite cuando x tiende a 2, pues simplemente vengo y reemplazo. Entonces, ¿cuánto es 2 a la 2? ¿4? 4 menos 1, Tres. 3. Tengan en cuenta ahí el 3. Y acá, 2 menos 1, 1, ¿no? Y acá, entonces, 3 sobre 1, 3. Entonces, el límite cuando x tiende a este 2 sería ¿de cuánto? De 3. Cuando hagamos eso, en límites, se dice que yo estoy, ¿cómo se llama eso? Evaluando el límite. Entonces, es muy sencillo. ¿Listo? Y gráficamente, entonces sí, por ejemplo, yo lo puedo hacer como el análisis que lo estábamos haciendo, ¿no? Es decir, si yo me acerco por acá, voy subiendo y miro hacia dónde, ¿no? En el 1, porque es que aquí no puede tomar el valor de 1. Por ejemplo, aquí, digamos, 1 menos 1 nos daría 0, ¿no? La división por 0 no existe. Entonces aquí sí nos tocaría mirar el comportamiento de manera gráfica. Bueno, ahí poquito a poquito vamos aprendiendo. Entonces vamos a considerar esta función. Entonces, que prácticamente está conformada por 3 funciones. La primera, menos x, no sé si será menos x. Sí, creo que sí. Menos x cuadrado más 3 si x es menor o igual que 1. Eso es una curva, una parábola. X más 1 si la x está entre el 1 y el 3. Eso es una línea recta. O si x es mayor que 3, tendrá un comportamiento también de una parábola, x cuadrado menos 4. Ahorita les enseño cómo se construyen estas gráficas con GeoGebra, ¿vale? Están viendo la gráfica, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, dése cuenta que, digamos, aquí la que está de color verde será para x menores o iguales que 1, es decir, desde menos x al cuadrado más 3. Enseguida, la que está de color azul, pues corresponde a una línea recta y es en el intervalo desde el 1 hasta el 3. ¿Y cuál es la ecuación de esa línea? X más 1. Y a partir del 3 hacia la derecha, dése cuenta que es la que está de rojito, y eso pues es una curva, x cuadrado menos 4, ¿no? Es una curva, una parábola, pues porque el x está elevado al cuadrado. Entonces, yo quiero analizar aquí en 2 puntos. Voy a analizar en uno,
digamos acá, y voy a analizar en 3, ¿cierto? Que son los puntos prácticamente como limítrofes, digamos acá en las curvas. Entonces, arranquemos para mirar a ver si en x igual a 1 habrá o no habrá aquí límite. Entonces, pregunta, ustedes mismos, bueno, que aquí aparece, ¿no? Entonces, por ejemplo, miremos acá. Cuando yo me acerco a 1 por la izquierda, acuérdense que por la izquierda es por este ladito, ¿listo? Entonces, ¿qué función es la que está de color qué? ¿A qué función corresponde la que está de color? ¿Cierto? Miren, si me acerco por la izquierda, significa que voy, subo, ¿y a qué función encuentro? La que está de color ¿qué? Verde. Entonces, ¿yo cómo haría para saber, digamos, el valor que tiene esta función? Pues cojo esta función que está acá. ¿Cuál es? Menos x cuadrado más 3. Y para saber el valor exacto al cual tiende ese límite, pues lo que hago es sustituir. ¿Por cuánto? Por 1. No lo vayan a hacer por menos 1. Porque es que, mire, este menito significa es por la izquierda. Entonces vamos a tomar, digamos, nuestra función. ¿Cuál es? Menos x cuadrado más 3. La voy a sustituir por 1. ¿Cuánto es 1 a la 2? 1. Y como hay un menos, menos 1. Menos 1 Profe, más 3, ¿cuánto es? 2. Ah, entonces el límite cuando x tiende a la izquierda nos da ¿cuánto? 2. Ahora me voy a acercar al 1 por la... profe, Dime. ¿por qué por uno? Si es por la izquierda, o sea, ¿se toma el mismo Listo. número por el Tengan cual se en arranca? cuenta que, mire, pilas acá. ¿Dónde estoy queriendo calcular el límite? Aquí en este 1, x igual a 1. ¿Estamos de acuerdo? El 1 es positivo, mire. Acá. Sí, sí, Entonces, señor. me quiero acercar por la izquierda. Listo. Entonces, por la izquierda, ¿qué sucede? Yo subo y miro qué función encuentro. Ah, encuentro la verde, ¿cierto? Entonces significa que tengo que reemplazar este 1 en la función verde. ¿Y cuál es la función verde? Menos x cuadrado más 3. ¿Sí? Ahora, me quiero acercar a este 1 que es positivo, pero ahora por la derecha. Entonces, dése cuenta. Por ejemplo, yo puedo empezar desde el 2, mire. Yo digo, 2, voy, subo, encuentro la función azul. Cada vez me va acercando más, listo, sigue la función azul. Cada vez me va acercando más, sigue la función azul. ¿Cuál es la función azul? X más 1. Entonces significa que por la derecha voy a reemplazar el 1, pero ¿en cuál función? En x más 1. 1 más 1, ¿cuánto es? 2. Estos dos límites, tanto por la izquierda como por la derecha, ¿nos dio el mismo valor? Claro, 2, miren. ¿Qué concluyo? Que el límite cuando x tiende a 1 para esta función, ¿cuánto nos da? 2. ¿Listo? Ahora hagamos el análisis con 3. Entonces, con 3, miren, entonces empecemos del de 2. Entonces yo voy subiendo listo, encuentro la de color azul. Estoy por acá en 2.5, sigo subiendo, sigue la función azul. Cada vez más cerca al 3, por la izquierda, sigo subiendo, sigo subiendo. Sigue la función azul. Entonces yo digo, listo. Entonces por la izquierda del 3 tengo que hacer el análisis ¿en dónde? En x más 1. Entonces, ¿qué es lo que hago? Que voy a esta función, a x más 1, y sustituyo ahora, pero ¿por cuánto? Por 3. 3 y 1, ¿cuánto me da? 4. Ahora, me quiero acercar por la derecha. Entonces, supongamos que empiezo, es que digamos esto se extiende más hacia arriba, sino que ahí no la grafiqué todo. Pero digamos desde por acá, yo voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo y digo, pues encuentro la roja, ¿cierto? Cuando me acerco por la derecha al 3. Entonces ya por la derecha voy a reemplazar ese en dónde. El 3 lo reemplazo, pero en x cuadrado menos 4. 3 a la 2, ¿cuánto es? 9. 9 menos 4, 5. ¿Los límites laterales nos dieron lo mismo? No. Mire, por la izquierda tiende a 4, por la derecha tiende a 5. Entonces, como en este caso estos límites laterales son diferentes, límite cuando x tiende a 3 de esta función no existe. ¿Más o menos?
Profe, yo me Vayamos equivoqué. aquí y les enseño cómo se construye esto en GeoGebra. ¿Están viendo GeoGebra? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, voy a anotar aquí la función, pues para enseñarles y saber cuál es la función que tengo ahí. Esta se llama GeoGebra clásico, porque hay dos, el otro es calculadora gráfica, pero entonces prefiero que en esta parte utilicen este de GeoGebra clásico. Entonces, aquí esta función tiene dos comportamientos. X cuadrado más 3 dice que si X menor o igual que 1. O sea, eso sería una curva, como la están viendo. Y tiene un comportamiento de una línea a partir de X mayores que 1. Es decir, a la derecha del 1 tiene comportamiento de línea, la que está de color como naranja, ¿vale? Entonces, les voy a enseñar a cómo se grafica y vamos a hacer aquí pues el análisis de límites. Te voy a borrar, ¿listo? Para aprender, para que ustedes aprendan. Te borramos acá, borramos y borramos. Listo. Entonces ya les dije, la idea es que entren a GeoGebra clásico. Lo están viendo, ¿cierto? Entonces, ingresamos y vamos aquí a anotar nuestra primera función. Normalmente aquí yo la anoto sin el y. Entonces anoto simplemente x cuadrado más 3. Le pongo una comita. Y enseguida me está diciendo que para x menores iguales que ¿quién? Que 1. Listo. Entonces me construye la primera función, la de la izquierda, que ahí ustedes la están viendo. Si quieren ustedes por lo menos que les aparezca aquí la función, pues se van a propiedades, ¿cierto? Y le dicen acá qué nombre y valor. Y ahí les aparece la función. ¿Listo? Ok. Ahora quiero que me aparezca la de la derecha. Entonces la otra era x más 1. Le coloco la comita y decía que para x mayores que 1. Entonces x mayores que ¿quién? Que 1. ¿Listo? Y ahí la están viendo. Si quiere que les aparezca, pues al igual que la otra la función, se ubican en la línea, le dicen propiedades y aquí le dicen nombre y valor. ¿Listo? Ok. Ahora, otra cosita que también es, aquí se cuenta que dice que cuando x es menor o igual que 1, entonces significa que en esta función verde puede tomar el valor de 1. Normalmente uno lo que hace aquí en GeoGebra, como este es menor o igual es cerrado, toma aquí un puntico y me ubico acá y eso está diciendo que, digamos, para esta función, la que está de color verde, la que está a la izquierda, puede tomar el valor de 1. Pero dése cuenta que en la segunda función me dice x mayores que 1. X mayores, recuerda que nosotros dijimos que ahí era intervalo abierto. Entonces aquí, por ejemplo, si yo hago una bolita acá, que no sé por qué carajos no la ubica. Esta bolita acá, listo. Entonces esta bolita acá, para esta función, no puede tomar el valor de 1. Entonces, como no lo puede tomar, normalmente uno aquí lo que hace es decirle que el estilo de punto sea un huequito. O hay otros profes que, por ejemplo, en lugar de esto, entonces lo que hacen es le ponen un color blanco. Entonces, digamos, y ahí, cuando pareciera que hubiera un huequito, ¿no? Entonces, eso significa, incluso es preferible hasta tomar mejor este huequito, porque ahí se ve más que es abierto. ¿Listo? Aquí, entonces, por ejemplo, le decimos que no me coloque etiqueta, sino que solamente me deje el huequito. Bueno, pregunta y con eso terminamos. A ver, ¿habrá límite cuando x tiende a 1 en esta función?
Si quiero analizar el límite cuando x tiende a 1, acá, ¿hay límite? ¿Qué No. dicen ustedes? Si me quiero acercar a este 1, ¿hay límite? Yo digo que no. ¿Por qué no? Porque si se acerca por la izquierda, da 4 arriba, ¿sí? Y si se acerca por la derecha, da 2. ¿Sí me van a entender? ¿Listo? Esa es la razón. Entonces, límite por la izquierda. ¿Qué función toman? Esta, mire. ¿Y a cuánto se acerca? A 4, mire. Si me acerco por la derecha, listo. Entonces aquí, listo, ¿a cuánto tiende? A 2. ¿4 es igual a 2? No. Por lo tanto, el límite, cuando x tiende a 1 de esta función, no existe. ¿Vale? Entonces creo que dejamos ahí por el día. Bueno, miremos otro punto. Cuando x tiende a 0, ¿hay límite? X tiende a 0. Sí, Listo. sí, ¿Cuánto es el valor? ¿Cuánto es? 3. ¿Cuánto es el 3. límite? 3. 3. Listo. ¿De dónde sale? Yo digo, ah, jue madre, me estoy acercando a este 0, ¿cierto? Entonces yo voy y miro a qué función corresponde, ¿cierto? Entonces corresponde a esta función, mire, porque estoy en x menores iguales que 1. El 0 es menor o igual que 1. Entonces yo digo, ah, pues qué boba, simplemente lo que hago es sustituir aquí, esta x por 0. 0 a la 2, 0, más 3, 3, mire, el 3 que tengo acá. Y ya, existe el límite. Pregunta, cuando x tiende a 3, ¿existe el límite? X tiende a 3, acá. ¿Existe el límite? Sí, ¿no? ¿Cuánto es? 4. 4. ¿Cómo hago para saber? Ah, listo, profe. Entonces, digamos, aquí a 3. Entonces yo digo, ah, pues corresponde a aquella función donde x es mayor que 1, porque obviamente el 3 es mayor que 1. Eso lo hago porque es que no siempre van ustedes a tener la gráfica, ¿cierto? Entonces, x igual a 3. Eso corresponde a esta función, porque el 3 es mayor que 1. Entonces yo digo, ah, pues simplemente lo que hago es que tomo el valor acá de 3 y lo reemplazo. 3 y 1, 4. Y gráficamente uno se da cuenta que sí es cierto, mire. Y encuentro el 4. ¿Listo? Entonces, en el único punto donde no existe límite para esta función es en x igual a 1. En el resto yo puedo calcular el límite. ¿Listo? Ok, chicos, entonces dejamos ahí la parte Profe, una introductoria. cosa, Dime, es que mi internet ha estado fallando mucho durante la clase, entonces, ¿será que usted me puede recuerden pasar que esto la les grabación de la queda clase? grabado. Ya, Profe, ya de grabar. Y esto se los cuelgo en Classroom. ¿Listo? profe, Profe, ¿y Dime. la grabación de la clase pasada también está en la plataforma? La de la vez pasada creo que no la subí porque ahí prácticamente fue como casi que la parte final. Entonces yo dije como que no. eh, la de la vez pasada, yo me acuerdo, es decir, si ustedes quieren mirar, venga, dejo de grabar acá. Esto,